Bienvenido a Infidelity Tales. Si eres nuevo, por favor suscríbete a nuestro canal y dale like a este video. Solo toma un segundo, pero nos da motivación para crear más historias. Así que por favor dale like a este video. Y ahora comencemos la historia. Nunca pensé que mi vida tomaría un giro tan inesperado. Si me lo hubieras preguntado hace unos años, te habría dicho que mi vida era ordinaria, incluso feliz. Me casé con mi esposo Ryan en una hermosa ceremonia rodeada de familia y amigos. Él era todo lo que pensé que quería, amable, trabajador, confiable. Pero la vida tiene una manera de desarrollarse de formas que nunca esperamos. Y eso fue exactamente lo que me pasó. Ryan y yo nos conocimos en la universidad, nos enamoramos y nos casamos justo después de graduarnos. Nos mudamos a una acogedora casa suburbana del tipo con una cerca blanca y un patio trasero lo suficientemente grande para parrilladas de verano. Todo parecía perfecto en la superficie, pero con los años empecé a sentir que algo faltaba. No podía identificarlo, pero había un vacío en mi matrimonio que no podía ignorar. No es que Ryan fuera un mal esposo, lejos de eso. Era un excelente proveedor, siempre asegurándose de que tuviéramos todo lo que necesitábamos, pero emocionalmente me sentía distante. Dejamos de tener conversaciones profundas, dejamos de reír como antes. Nuestra relación se había convertido más en rutinas y responsabilidades que en conexión. Entonces apareció Emily, la hermana menor de Ryan. Ella era su opuesto en casi todo, de espíritu libre, aventurera y llena de vida. Desde el momento en que la conocí, admiré su energía. Tenía esa manera de hacer que todo se sintiera emocionante, incluso los momentos más mundanos. Recuerdo la primera vez que vino a visitarnos después de casarnos. Acababa de regresar de un año viajando por el extranjero y llenó nuestra casa con historias de sus aventuras, su risa resonando a través de las paredes. La envidiaba de alguna manera su capacidad de vivir tan libremente sin disculparse. Con los años, Emily y yo nos hicimos cercanas, era más que mi cuñada, era mi amiga, pasábamos horas hablando, compartiendo nuestros sueños, miedos, frustraciones. Tenía una manera de hacerme sentir vista de una forma que no había sentido en mucho tiempo. Era fácil estar con ella, a diferencia de Ryan, con quien cada conversación giraba en torno al trabajo o las responsabilidades. Con Emily sentía que podía ser yo misma. No me di cuenta de cuándo comenzaron a cambiar mis sentimientos. Al principio era solo una profunda admiración, una amistad que se sentía más significativa que la mayoría, pero luego vinieron los pequeños momentos, la forma en que mi corazón se aceleraba cuando ella tocaba mi brazo, la forma en que esperaba sus visitas más que cualquier otra cosa. Me decía que no era nada, solo un vínculo cercano, pero en el fondo sabía que era más. Una noche Ryan estaba de viaje de negocios y Emily vino a cenar. Cocinamos juntas, reímos mientras tropezábamos con una receta nueva. Después de cenar nos sentamos en el sofá con una botella de vino recordando viejos momentos. La conversación tomó un giro más serio cuando me preguntó si era feliz. Dudé antes de responder. No lo sé admitir, siento que debería hacerlo. Ryan es un buen hombre, nuestra vida es estable, pero algo simplemente se siente vacío. Ella sintió como si entendiera exactamente lo que quería decir. A veces nos conformamos con lo seguro en lugar de con lo que nos hace sentir vivas, dijo suavemente. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. La miré, realmente la miré y por primera vez me permití reconocer lo que había estado sintiendo por tanto tiempo. Había una conexión entre nosotras, algo que no podía explicar, pero tampoco negar. A partir de esa noche todo cambió. Empezamos a pasar más tiempo juntas encontrando excusas para vernos. Nuestras conversaciones se volvieron más íntimas, llenas de palabras no dichas y miradas prolongadas. Sabía que era peligroso, sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía detenerme. Una tarde Emily me invitó a ir de excursión con ella, era algo que nunca habría hecho sola, no era exactamente del tipo aventurero, pero con ella se sentía como una aventura. Pasamos horas caminando por los senderos, hablando de todo y de nada. Cuando llegamos a la cima de la colina nos sentamos en una roca mirando el paisaje. Esto es lo que amo de la vida, dijo, respirando profundamente, los pequeños momentos que te hacen sentir viva. La observé sintiendo que algo se removía dentro de mí, algo que había reprimido por mucho tiempo. Ojalá me sintiera así más seguido, admití. Ella se volvió hacia mí, sus ojos buscando los míos. Tú lo mereces. Había algo en su voz, algo en la forma en que me miró que me hizo temblar. Quise decir algo, decirle cuánto significaba para mí, pero las palabras se atoraron en mi garganta. En lugar de eso, nos sentamos en silencio, el peso de las emociones no dichas flotando entre nosotras.
Ese fue el momento en que supe que esto no era solo una amistad, era algo más profundo, algo que ya no podía ignorar. Y por más que intenté luchar contra ello, supe que mi vida estaba a punto de cambiar en formas que nunca imaginé. Después de ese día en el sendero no podía quitarme los sentimientos que habían echado raíces dentro de mí. Era como si un interruptor se hubiera encendido y de repente todo en mi vida se sintiera diferente. Siempre había sabido que faltaba algo, pero ahora no podía ignorarlo. Me sentía atraída hacia Emily de una forma que no podía explicar, una forma que me aterraba y me emocionaba al mismo tiempo. Durante un tiempo intenté convencerme de que nada había cambiado, de que podía seguir fingiendo que mis sentimientos por ella eran solo amistad profunda, pero cada vez que estábamos juntas la tensión se hacía más fuerte. Estaba en la forma en que me miraba, en la forma en que tocaba mi brazo cuando reía, en cómo nuestras conversaciones parecían bailar alrededor de algo no dicho. Ryan seguía fuera en su viaje de negocios y en su ausencia, Emily y yo nos acercamos aún más. Ella empezó a venir más a menudo, a veces solo por una visita rápida, otras veces quedándose hasta tarde mientras hablábamos de todo y de nada. Me sentía más ligera con ella, como si pudiera respirar por primera vez. Una noche me invitó a una exposición de arte en el centro. Ella siempre había sido apasionada por el arte, algo que yo nunca había explorado, pero dije que sí, sin dudarlo. Habría ido a cualquier lugar con ella. La galería era pequeña pero hermosa, llena de pinturas abstractas que me costaba interpretar. Emily, por otro lado, se movía por el espacio como si perteneciera allí, señalando detalles en las pinturas que yo nunca habría notado. Esta, dijo, deteniéndose frente a un lienzo cubierto de azules profundos y dorados. Habla del anhelo. Incliné la cabeza tratando de ver lo que ella veía. ¿Cómo lo sabes? Sonrió, sus ojos encontrándose con los míos, porque reconozco el sentimiento. Había un peso en sus palabras, un significado suspendido entre nosotras. Tragué saliva, mi corazón acelerado. Después de la exhibición fuimos a un pequeño café cercano, era tranquilo, el tipo de lugar donde la gente se quedaba tomando café y susurrando secretos en rincones tenuemente iluminados. Mientras estábamos sentadas una frente a la otra, sorbiendo nuestras bebidas, Emily tomó mi mano. Fue un gesto pequeño, uno que podría haberse pasado por casual, pero no lo fue. Miré nuestras manos, luego la miré a ella. Emily. Ella negó ligeramente con la cabeza con una triste sonrisa. No tienes que decir nada, solo vaciló. Solo quería que supieras que no estás sola en esto. Sus palabras enviaron un escalofrío por mi cuerpo. Ella lo sabía, ella también lo sentía. Por primera vez en mucho tiempo me sentí vista, verdaderamente vista, y eso era a la vez hermoso y aterrador. Los días que siguieron estuvieron llenos de una intensidad para la que no estaba preparada. Cada vez que estaba con Emily sentía que el mundo alrededor desaparecía, dejándonos solo a nosotras y el peso de lo que no decíamos. Pero cuando estaba con Ryan me sentía una extraña en mi propia vida. Siempre había sido buena fingiendo, interpretando el papel de la esposa devota, pero ahora se sentía imposible. Me sorprendí evitando a Ryan, poniendo excusas para salir de la casa o irme a dormir temprano solo para evitar las conversaciones que sabía que debía tener. Una tarde Emily me llamó y preguntó si quería dar un paseo en auto. No lo dudé. Conducíamos con las ventanas abajo, el viento enredando nuestro cabello mientras la música sonaba suavemente en la radio. Ninguna habló mucho, pero el silencio entre nosotras era cómodo, cargado de algo no dicho. Eventualmente se detuvo en un lugar apartado junto al lago. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos rosados y naranjas. Se recargó en el cofre del auto mirando el agua. ¿Alguna vez sientes que estás viviendo la vida de otra persona? Me paré a su lado cruzando los brazos todo el tiempo. Ella me miró, entonces su expresión indescifrable. ¿Y si no tuvieras que hacerlo? Mi respiración se atascó en mi garganta. Emily y yo. Ella negó con la cabeza. Lo sé, es complicado. Solo no quiero que seas infeliz. Sentí lágrimas arder en mis ojos. No es tan simple. Lo sé, dijo suavemente, pero tal vez podría hacerlo. La miré entonces, realmente la miré. Me estaba ofreciendo algo con lo que ni siquiera me había permitido soñar, una salida, una vida diferente, pero ¿sería lo suficientemente valiente para tomarla? Mientras el sol desaparecía bajo el horizonte me di cuenta de que estaba parada al borde de una decisión que lo cambiaría todo.
Los días que siguieron a esa tarde en el lago fueron algunos de los más difíciles de mi vida. Sentía que me tiraban en dos direcciones diferentes, atrapada entre la vida que había construido y la vida que estaba empezando a darme cuenta de que quería. Cada momento con Emily se sentía como un respiro de aire fresco, una mirada, algo real y honesto, pero cada momento con Ryan me recordaba el compromiso que había hecho, las promesas que había pronunciado frente a nuestras familias, la estabilidad que antes había sido mi consuelo. Empecé a evitar a Emily no porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo. La intensidad entre nosotras había alcanzado un punto de quiebre. Sabía que si seguía estando cerca de ella haría algo de lo que no podría arrepentirme. Pero ella no lo hizo fácil. Me enviaba mensajes durante el día, una foto de un libro que pensó que me gustaría, un pensamiento al azar sobre algo que habíamos hablado antes, un simple pensando en ti. Y cada vez mi resolución flaqueaba. Ryan notó que algo estaba mal. Una noche, mientras estábamos sentados frente a frente en la mesa empujando la comida en silencio, finalmente habló. ¿Estás bien?, preguntó con el ceño fruncido. Fingí una sonrisa. Sí, solo cansada. No pareció convencido. Ha estado distante últimamente. Tragué saliva evitando su mirada. El trabajo ha sido estresante. Era una mentira y creo que él lo sabía, pero no insistió. Tal vez no quería saber la verdad. Unas noches después, Emily apareció en mi puerta, era tarde y Ryan ya se había ido a dormir. Dudé antes de abrir, pero cuando la vi ahí parada, supe que no podía seguir fingiendo. Emily, no puedes estar aquí, susurré saliendo y cerrando la puerta detrás de mí. Me miró, sus ojos buscando los míos. No puedo seguir haciendo esto, dijo. No puedo fingir que lo que tenemos es solo una amistad y no creo que tú puedas tampoco. Abrí la boca para responder, pero ninguna palabra salió. Ella dio un paso más cerca, su voz más baja. Te amo y creo que tú también me amas, pero si vas a elegirlo a él, necesito saberlo porque no puedo seguir viviendo en este espacio intermedio. Las lágrimas llenaron mis ojos. Emily tomó mi mano apretándola con suavidad. Si quieres estar con él, me iré. Pero si hay siquiera una parte de ti que quiere algo diferente, necesito saberlo. Mi corazón latía con fuerza. Nunca había estado tan asustada en mi vida. Y entonces por primera vez lo dije en voz alta. Yo también te amo. Ella exhaló bruscamente como si hubiera estado conteniendo la respiración. Pero no sé cómo hacer esto, admitía. Ryan no merece esto y no sé cómo alejarme de toda una vida. Ella sintió con comprensión en sus ojos. Entonces no tomes una decisión ahora, solo sé honesta contigo y con él. Sabía que tenía razón. Esa noche me quedé despierta junto a Ryan mirando el techo. Pensé en todos los momentos que me habían llevado hasta ahí, los años de infelicidad silenciosa, la forma en que me convencí de que el amor se suponía que era seguridad en lugar de pasión. Siempre había hecho lo correcto, siempre había seguido el camino que tenía sentido, pero ¿y si me había equivocado? A la mañana siguiente me senté frente a Ryan en la mesa del desayuno, mis manos temblando. Necesito hablar contigo, dije. Él dejó su taza de café, su expresión indescifrable. Está bien, respiré profundamente. No he sido honesta contigo y necesito serlo. Su rostro se tensó. ¿Hay alguien más? Dudé solo un segundo antes de asentir. Su mandíbula se apretó y por un largo momento no dijo nada. ¿Quién?, finalmente preguntó. Tragué saliva. Emily, su reacción no fue como esperaba, no explotó, no gritó, solo me miró, su expresión pasando del shock a algo más suave. Sabía que algo estaba mal, dijo finalmente, solo nunca imaginé. Dejó la frase incompleta pasándose una mano por el cabello. ¿Cuánto tiempo? Un tiempo, admití, pero no fue intencional, nunca quise lastimarte. Él dejó escapar una risa amarga. No te enamoras accidentalmente de alguien. Sentí arder mis ojos. Lo sé y odio que esto esté pasando, pero no puedo seguir fingiendo, no es justo para ninguno de los dos. Miro hacia abajo a la mesa, sus dedos golpeando la madera. Entonces, ¿qué ahora? No lo sé, susurré, pero necesito averiguarlo. Él asintió lentamente. No sé qué decir a eso. Yo tampoco. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Ryan y yo hablamos, realmente hablamos por primera vez en años. Él me dijo cómo había sentido que yo me alejaba, cómo había ignorado las señales porque no quería creerlo. Y yo le dije cómo me sentía ahogándome en una vida que lucía perfecta por fuera, pero se sentía vacía por dentro. Decidimos separarnos. No fue fácil, pero era necesario. Emily estuvo ahí para mí durante todo, pero nunca me presionó, me dio espacio para descubrirlo por mi cuenta y por eso le estuve agradecida. Cuando los papeles del divorcio finalmente fueron firmados, me quedé afuera del juzgado sintiendo el peso de todo sobre mí. Había terminado un matrimonio, había roto una vida que me tomó años construir y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo me sentía libre.
Emily me encontró en un parque ese mismo día. No dijo nada cuando me vio, solo me abrazó, sosteniéndome como si hubiera sabido todo el tiempo que allí era donde debíamos llegar. No sé qué pasa ahora, admití. Ella sonrió con suavidad, lo averiguamos juntas y por primera vez en mi vida eso fue suficiente. Mirando atrás, ahora me doy cuenta de que la vida tiene una manera de llevarnos hacia verdades que nos esforzamos por ignorar. Durante años me convencí de que la estabilidad era lo mismo que felicidad, que mientras hiciera lo que se suponía que debía hacer, ser una buena esposa, mantener un buen hogar, un matrimonio perfecto, todo estaría bien. Pero la verdad es que la felicidad real no viene de marcar casillas o cumplir expectativas, viene de la honestidad, de escuchar esa voz silenciosa dentro de ti que te dice cuando algo no está bien. Dejar mi matrimonio fue lo más difícil que he hecho, no porque me arrepintiera de mis sentimientos por Emily, sino porque tuve que enfrentar el dolor que causé, las decisiones que tomé y la vida que tuve que dejar atrás. Pero al final, quedarme en una vida que no era para mí habría sido mucho peor. No tengo todas las respuestas, no sé qué para el futuro, para Emily, para mí, pero sí sé esto. El amor, el verdadero, profundo, innegable, no es algo que encuentres todos los días y cuando lo haces te debes a ti misma honrarlo, incluso cuando es desordenado, incluso cuando significa tomar decisiones difíciles. Si hay una lección que he aprendido en todo esto es que no podemos vivir nuestras vidas para cumplir expectativas ajenas. Tenemos que ser lo suficientemente valientes para preguntarnos qué nos hace realmente felices y tener el coraje de ir tras ello. No siempre será fácil, puede doler, puede romper cosas que nunca quisiste romper, pero al final vivir una vida auténtica siempre vale la pena.